Si tu negocio está estancado, el problema probablemente no sea el mercado, el algoritmo, tu equipo, sino tú. Y te lo voy a demostrar con un diagnóstico práctico en 7 días, donde vas a poder volver a recuperar tu tracción y la productividad en tu negocio. En este video, número 1, vas a identificar creencias que hoy mismo están saboteando tus decisiones. Número 2, vas a detectar hábitos o microconductas que están todos los días robándose tu concentración. Número 3, vamos a aprender a identificar prioridades de alto impacto en serio y sin excusas. Número 4, aprenderemos a diseñar los sistemas mínimos para que tu disciplina no dependa de tu fuerza de voluntad. Y número 5, y no menos importante, aprenderemos a alinear tu negocio con tu identidad y el tipo de líder que ese negocio necesita. Al final te regalaremos un plan para los próximos 7 días y te contaré una historia de uno de mis clientes que puso en práctica este framework y hoy cambió completamente su negocio. Cuando un dueño me dice, necesito más leads, hay un problema con mi equipo, el mercado no está funcionando, yo escucho síntomas y no causas. Los síntomas de que tú eres el cuello de botella se parecen a esto. Agenda reactiva. Vives todo el día apagando incendios. ¿Qué significa esto? Que todo el feedback que tú recibes, tú sientes que es extremadamente importante y que tiene que ser solucionado inmediatamente. Dicen, no tengo tiempo para lo estratégico. ¿Qué significa eso? Tengo que estar enfocado en la operatividad y no tengo tiempo para reuniones estratégicas, para planificar, para pensar cómo resolver todo este tipo de cosas. Delegas tarde y revisas todo al detalle. Entregas una responsabilidad cuando ya no puedes más. Y adicionalmente quieres revisar todo el trabajo de tu equipo hasta el último detalle. Probablemente como si nadie lo pudiera hacer mejor que tú. Tienes largas listas de tareas, pero pocas decisiones importantes. Muchas veces hay muchas cosas que hacer, pero de verdad esas cosas que están haciendo no están impactando lo que tienen que impactar en el negocio. Y normalmente en la mayoría de la gente son acciones que no están impactando el revenue. Y si el revenue, esa entrada de dinero, el cash flow de tu negocio no es suficiente, la mayoría de tus esfuerzos como dueño tienen que estar en esas actividades y esas decisiones. Vives agotado. Ese cansancio mental que tienen los dueños porque todo el negocio depende de ti. Y esta es la clave. Si todo el negocio depende de ti, tú eres el cuello de botella. Si reconoces alguno de estos síntomas, vamos bien. Lo bueno es que estamos a punto de cambiarlo. Si este contenido te está gustando y quieres ayudarme a crecer este canal para ayudar a otros emprendedores a crecer su negocio, te invito a que comentes, le des like, te suscribas, lo que sea, pero toma acción y ayúdame a mí. Continuamos. ¿Por qué ocurre esto? No eres flojo ni incapaz. Lo que está ocurriendo es más bien predecible. Primero tenemos el ego operativo. Si no lo hago yo, todo sale mal. ¿Cuántas veces sentimos que como nosotros somos los expertos en nuestro campo, ninguno de nuestros empleados o ninguna de las personas de nuestro equipo va a poder hacerlo mejor que yo? Segundo, el sesgo de la actividad. Ese cuento que siempre queremos echarnos de que vivimos ocupados. Estamos demasiado ocupados, pero en realidad estas cosas no están impactando lo que antes hablamos. No están impactando el revenue, no están impactando el crecimiento, no están impactando el verdadero corazón del negocio. Y por último, la dopamina de la urgencia. Sentir que estamos haciendo cosas y que esas cosas son terminadas libera dopamina en nuestro cerebro. Entonces, cuando estamos apagando fuego y sentimos que todo es urgente, la dopamina está haciendo mucho en nuestro cuerpo, nos hace sentir que todo es demasiado emocionante, pero en realidad no lo es y está afectando al negocio. Al final, te están premiando por reaccionar y no por liderar. La buena noticia es que esto se puede entrenar y yo pude cambiarlo en mí utilizando este patrón de pensamiento que se llama rueda. R-U-E-D-A. Rueda. R, revisa tus creencias. U, ubica tus hábitos frenos. E, elige las prioridades, pero las de verdad. D, diseña sistemas. Y A, alínealo con tu identidad. De aquí en adelante quiero que escuches cada paso y trates de evaluar sin juicio en dónde estás tú hoy. R, revisa las creencias. Si piensas, sin mí esto no es nada, no confío en mi equipo, nadie lo va a hacer mejor que yo, todo este tipo de creencias nosotros nos los traemos a nuestras prácticas y acciones en modelos de pensamiento cuando estamos trabajando. Y esto no es filosofía barata. Tu cerebro continuamente está filtrando la información para confirmar lo que tú ya crees.
Una de las creencias que yo arrastro o que puedo tener como un patrón de comportamiento es que todo lo resuelvo yo. En la manera en la que yo fui criado, me acostumbré a ser siempre la persona que estaba resolviendo el problema. Y lo que no me di cuenta fue que por más de 10 años arrastré este problema en mis negocios. Siempre quería ser yo el que resolvía los problemas. Nunca diseñé sistemas, nunca implementé ruedas, nunca hice nada de lo que hoy hacía y por lo tanto mis negocios por 10 años lo que hicieron fue sufrir, perder plata, sobrevivir, pero nunca crecer y tampoco escalar. Hagamos un ejercicio rápido hoy. Número 1. Anota 3 creencias que crees de tu negocio, de ti, de tu equipo o capacidades. Número 2. Pregúntate, ¿quién te enseñó eso? ¿Cuándo? ¿Sigue siendo verdad hoy? Número 3. Vas a escribir cada una de ellas como una hipótesis y empieza a buscar pruebas de que son una realidad. Ejemplo, una creencia vieja, nadie hace las cosas como yo. Nueva creencia, si documento todo y creo procesos y los entreno en esos procesos, en menos de 2 semanas todos lo van a estar haciendo al menos al 80%. Esta regla del 80% viene de que hay un estudio que comprobó que lo mínimo que yo necesito en una calidad y productividad es llegar al 80%. Porque un buen líder, luego de 5 correcciones, lo va a llevar a que esté sobre el 97%. Al final, no era que nadie era mejor que tú, era que tú podías ser el mejor entrenando a los demás. No necesitas 30 días de reflexión, necesitas 15 minutos, un papel y ponerte a hacerlo. Ahora vamos con la U. Ubica hábitos frenos. ¿Cuáles son esos hábitos que te detienen de crecer, que te detienen de progresar? Tus negocios y en realidad toda nuestra vida es el resultado de nuestros hábitos, no de tus intenciones. Y por eso siempre vamos a entrar en un loop que es lo mismo. Llega un trigger, un disparador, hacemos lo que hacemos siempre y tenemos la recompensa que esto nos trae siempre. Por ejemplo, el trigger, la notificación de WhatsApp. La rutina, voy y lo abro y pierdo 2 minutos de mi vida. La recompensa, me estoy engañando y siento que estoy al día. El costo real, hay un estudio que muestra que toma hasta 20 minutos volvernos a concentrar en una tarea que estábamos haciendo antes cuando somos distraídos. Ahora toma una acción práctica por tan solo 2 días. Empieza a llevar un registro simple. Cada vez que tú pares de hacer algo por una notificación, anótalo. Al final del día, márcalo, subráyalo en rojo, haz lo que sea. Eso fue tiempo que te robaron. Entonces, elimina uno de esos triggers, algo de eso que dispara, que hace que tú te desconcentres, que pierdas la concentración en lo que estás haciendo para ir a hacer otra cosa. Elimínalo, deja el teléfono de lado, quita las notificaciones, sácalo del cuarto, busca hacer algo que evite que este disparador te haga hacer otra cosa. Esto no se trata de ser más fuerte, sino de ser menos tentado. Ahora vamos con la E. Elige tus prioridades. Todos, y más en este país, nos hemos acostumbrado a decir, no tengo tiempo. Pero la realidad es que sí tenemos tiempo, lo que no tenemos son las prioridades claras. El 80-20, esa famosa ley de Pareto, no es un mito, es una realidad. Solo el 20% de nuestras acciones generan el 80% de los resultados. Entonces, si pocas acciones generan el resultado, hazlo visible, enfócate en ellas. Vamos a tratar de definir qué acciones causan más impacto. Vamos con un ejercicio práctico. En este ejercicio vamos a tratar de definir cuáles acciones tienen más impacto y cuáles de estas acciones consumen más energía. Al final que me voy a dar cuenta que muchas acciones me consumen mucha energía, pero no causan el suficiente impacto en el negocio. En este ejercicio vas a listar tus 15 tareas más comunes. Vas a asignarle un impacto alto, medio o bajo. Y también le vas a dar un nivel de la energía que te consume. Te drena, es neutral o te energiza. Y al final lo ideal es quedarte con 3 responsabilidades que sean el core, ese núcleo de tu negocio, que sin eso el negocio no subsiste. Crear o mejorar tu oferta, las ventas, el alto valor, las alianzas y el liderazgo. La visión, los números, manejar el equipo. Ese es el trabajo del dueño. Hey, es en serio, escríbela, comprométete. Si todo es prioridad, entonces nada lo es. Tu calendario tiene que reflejar qué es prioridad y cuánto vale tu tiempo como dueño de negocio. De nuevo, si te está gustando este contenido, dale like, suscríbete, compártelo y tratemos de hacer que esta comunidad crezca para ayudar a más emprendedores latinos a cómo manejar sus negocios con corazón, con mente y con sistemas.
Ahora, D, diseña sistema. Y aquí yo voy a usar una pequeña trampa que uno de mis mentores me enseñó hace muchos años. Diseña un croche. Así como el croche del carro tiene que ser presionado para que la velocidad entre, nosotros necesitamos crearnos estos sistemas que nos ayudan a que estas cosas que nos consumen tiempo o que no son prioridades pasen sin desgastarnos a nosotros como dueños. La fuerza de voluntad es un recurso limitado y los sistemas entonces los van a sustituir. Entonces, para esta semana vamos a definir unos mínimos no negociables. Vas a bloquear tu tiempo por 90 minutos para estas tareas núcleo de las que hablamos. Estas son citas contigo mismo, no se negocian. Vas a crear un SOP, un Standard Operational Procedure, un proceso estándar. En menos de una hoja, en una hoja vas a crear un proceso para cualquiera de las tareas repetitivas de tu empresa. Lo importante es empezar, tener ese proceso claro y ponerlo en práctica. Y por último, automatiza una cosa. Un recordatorio de seguimiento, un correo electrónico, un tablero que se actualiza automáticamente, cualquier tarea que se pueda automatizar. Y hoy con inteligencia artificial hay millones de cosas que podemos automatizar. Como línea a la hora de conseguir estas actividades, piensa esto. Si lo haces más de 3 veces a la semana, necesita un sistema. Y por último, la A. Alinea tu identidad. Esos hábitos de los que hablamos antes siempre nos van a vencer. Entonces, si yo me veo como la persona que lo resuelve todo, adivina, siempre voy a terminar resolviéndolo todo. Esa identidad de CEO, de ejecutivo, de dueño de empresa, de dueño de verdad, es lo que tenemos que empezar a plantear en nuestra mente para empezar a ejecutar y comportarnos como tal. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Cambiar ese guión con el que tú te estás hablando constantemente. ¿Y cómo logramos esto? Con repeticiones. Empezamos a hacer afirmaciones positivas sobre nosotros mismos. Esta es nuestra primera afirmación. Soy el tipo de líder que protege el foco y siempre tiene espacio para lo estratégico. Segunda afirmación. Soy el tipo de líder que mide lo importante y da contexto a su equipo. Número 3. Soy el tipo de líder que confía y entrena. Con estas 3 afirmaciones vamos a empezar a darle trabajo a esos hábitos de poder con esta nueva identidad, de sentirnos como eso. Al principio esto no nos va a hacer cambiar mucho, pero si logramos perdurar en el tiempo con estas afirmaciones, tarde o temprano nuestro cerebro empieza a ceder y empezamos a ejecutar con esta nueva versión como nos estamos viendo. ¿Cómo vas a verificar que esto de verdad está pasando? Empieza a medirte a ti mismo. Esos KPI, esos indicadores que son sumamente importantes, mídetelos a ti como líder para ver si tú estás logrando lo correcto. Por ahora vas a medir 2 cosas. La número 1, ¿cuántas horas le dedicaste a lo estratégico? ¿Cuántas horas planificaste? ¿Cuántas horas te sentaste a ver cómo se cambia esto estratégicamente? Y número 2, ¿cuántas decisiones claves tomaste? 2 o 3 decisiones que en esta semana lograron impactar al negocio. Déjame contarte la historia de Diego. Diego es un cliente que llegó a mí en diciembre del año pasado con el deseo de transformar su compañía. Una persona que había pagado asesorías, que tenía en ese momento un grupo de asesores que le estaban diciendo cómo cambiar su negocio. Y una persona que tenía más de 50 años y por lo tanto tenía más de 50 años siendo de la manera que era. Cuando decidimos empezar a trabajar, una de las cosas que yo le preguntaba era si estaba dispuesto a cambiar su mente. Y él me decía que los consultores no tenían nada que ver con la mente, sino con lo operativo. Y que esta compañía que lo estaba asesorando le había dado ya un poco de consejo y le había dicho todo lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Cuando yo leí este reporte, básicamente todo estaba mal. Nada de lo que estaba diciendo esa compañía se adaptaba verdaderamente al tipo de negocio que Diego tenía. Cuando yo me siento a conversar con Diego, yo le digo, cuéntame cómo ha sido la operatividad de tu negocio. Un negocio que tiene 15 años. Básicamente él me dijo que por 15 años había repetido el mismo año una y otra vez. Llegaban a un punto, tenían una venta grande, luego de repente se relajaban un poco y al final, durante los últimos 5 o 6 años probablemente ha sido un constante sufrimiento de cómo pagar la nómina y cómo mantenerse al día con todos los gastos que tiene. Cuando empezamos a analizar la mente de Diego, nos dimos cuenta que Diego no delegaba, que Diego sentía que nadie podía resolver los problemas mejor que él, que no era necesario tener estos sistemas, que todo estaba en su cabeza, que él tenía un cuadernito donde anotaba todo. Al final, ¿qué nos dimos cuenta? Que muchos patrones de pensamiento de Diego estaban afectando a la empresa. Apenas lo identificamos, tuvimos una reunión con el equipo. Utilizamos el sistema DISC para lograr identificar cómo funcionaban cada una de estas personas, cómo piensan y cómo actúan.
Y luego hicimos una reunión entre todo el equipo donde les mostramos, miren, así se integran sus personalidades y de esta manera pueden comunicarse mejor. Rompemos esa brecha donde logramos decir, mira, estas personas son así a pesar de que mucha gente no nos sabemos identificar o que no nos damos cuenta de verdad cómo actuamos de esas maneras. Y luego de integrar este plan de comunicación nos pusimos en acción. Empezamos a crear sistemas. Cambiamos, pusimos reuniones matutinas, logramos hacer integraciones en el equipo, creamos los tableros para poder medir los avances y los resultados. ¿Cómo logramos esto? Al empezar a cambiar todos estos procesos operativos, al traer scorecards para medir los cambios y poder verificar que se estaban realizando las actividades de impacto en el negocio. El negocio empezó a cambiar solo y al lograr enfocar este 20% de las actividades, transformamos muchas actividades administrativas en procesos y automatizaciones para verdaderamente lograr que el dueño se enfocara en lo que traía más revenue al negocio y así poder tener este crecimiento sobre el 400%. Por último, aquí está saliendo en pantalla este reto de los 7 días y sin embargo en el link que está en la descripción del video puedes descargar esto junto a la presentación con el framework Rueda para que lo puedas utilizar inmediatamente en tu negocio. Normalmente, ¿cuáles son las objeciones más claras que yo he conseguido practicando esto? Número uno es no tengo tiempo. Precisamente como no estás priorizando, como tú no sabes qué es lo más importante, estás ocupado en un pocotón de cosas que no tienes que estar ocupado. Saca tiempo, siempre hay tiempo, lo que no hay es suficiente prioridades. Crean bloques estratégicos que te permitan tener tiempo siempre en el futuro. Mi equipo no está listo. En la mayoría de las compañías que yo entro que me doy cuenta, no hay procesos, no hay entrenamiento, no hay claridad en la comunicación. Esto viene por el dueño. Si esto está pasando en una compañía, tienes algo que hacer. Empezar a crear esos procesos para poder guiar a todo el mundo a que su resultado sea el mejor. Y el que más me da risa, no, mi caso es diferente. Al final, todos sufrimos de lo mismo. Ningún negocio es diferente. Como en la vida se repiten patrones, en los negocios también se repiten patrones. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Por qué el cuello de botella suele ser el dueño? Cómo el ego operativo y ese sentido de urgencia te atrapan constantemente. El marco rueda para poder ayudarnos a aprender a hacer sistemas hoy. Te llevas el plan de 7 días para poder empezar esta semana a transformar tu negocio. Cuento de mi amigo Diego que lo ayudamos a transformar su negocio en la vida real. Cuéntame en los comentarios cuál es tu mayor freno hoy. Las prioridades, las excusas, el tiempo. Escríbenos y te vamos a responder. Si este video te gustó, guárdalo, déjanos un me gusta, suscríbete al canal, compártelo con alguien que le pueda servir. Y recuerda que si tú no cambias, el negocio tampoco. Nos vemos en el siguiente capítulo.